Bueno, entonces les decía que al modificar la tabla a través de la opción que encontramos en vista de datos, aquí es posible describir el contenido de cada uno de los campos y eso sería útil para recordar, después de que deje uno de utilizar una tabla algún tiempo. Esto facilitaría el recordar cuál es el contenido de cada uno de los campos o de los atributos o variables que están allí, ¿no? Por ejemplo, en centros religiosos, aquí diríamos algo así como número de iglesias, bueno, de cualquier religión, o lo que fuera. Y el efecto de utilizar estas descripciones es que luego en la tabla, al pasar el puntero del mouse sobre el encabezado de cada campo, aparece la descripción a manera de tag. Acá si nos ubicamos en centros religiosos aparece el número de iglesias de cualquier religión, o aquí en encuestas, que era el otro que habíamos registrado, tamaño muestral que se utilizó. Y eso es bastante útil, sobre todo cuando debe uno retomar el trabajo después de pasado algún tiempo. Esto ayuda a recordar bastante esa descripción, a recordar cuál era el contenido de cada tabla. Entonces estábamos diciendo que tenemos por un lado la tabla que yo les había entregado, ¿no es cierto?, con las características de las zonas. Se las había entregado la clase anterior. Y por acá tenemos el vector de atracción. Ese ya lo tienen ustedes, ese vector de atracción ya lo tienen como tabla de Transcat. Entonces deberían desde Excel generar el vector de atracción y una vez lo tengan, traerlo aquí como una tabla de Transcat. Hagamos eso en 5 minuticos, a ver. Bueno, entonces para hacer el join podríamos ubicarnos en cualquiera de las dos tablas. Utilizamos la herramienta correspondiente, unir vistas de datos. Y pues debemos elegir aquí cuáles son los campos que permiten enlazar estas dos tablas. En esta tabla, pues el campo que contiene los códigos de cada zona se denominó SAT, al igual que en esta tabla. En ambas tablas se utilizó el mismo nombre. No, recuerden los ejercicios que hicimos anoche, que uno puede enlazar zona con ID o con cualquier nombre. Lo importante es que haya correspondencia en el contenido de esos campos. Pero esto pudo haberse llamado de cualquier manera. Cualquier nombre estaría bien. Ahora, hay que verificar que acá estemos uniendo las tablas correctamente, ¿no? Por ejemplo, que estemos uniendo la tabla que se llama datos SAT con la tabla que se llama vector de atracción. Vamos a unir entonces datos SAT con vector de atracción y OK. Y obtenemos entonces una nueva vista de datos asociada a las dos tablas originales que teníamos en el espacio de trabajo. Bueno, para los que ya tienen la tabla unida, los que ya crearon la vista de datos con las dos tablas, ahí van a encontrar que en algunos casos, para ciertos registros, no se tiene información de viajes atraídos. Seguramente se trata de zonas que no atraen viajes o zonas externas o alguna circunstancia que permitiría explicar esta situación que se presenta acá. Ahora, como para calibrar los modelos necesitamos trabajar efectivamente con los datos que contienen viajes.
necesitaríamos entonces hacer una selección. En esta tabla unida tendríamos que seleccionar aquellos registros donde este campo que contiene el total de viajes atraídos sea diferente de nulo o sea diferente de missing, como lo denomina el programa. Entonces deberíamos ingresar por selección, utilizar la opción selección por condición y allí tomar como criterio, tomar como campo para la condición este que contiene el vector, es decir, este que contiene el total de viajes atraídos, que será total atraído, y vamos a seleccionar todos aquellos registros en donde total atraído sea diferente de missing, aparecerá en la expresión diferente de nulo, total atraído diferente de nulo. ¿Eso para qué lo hacemos? Para crear un conjunto, para tener una selección de datos, de registros, en donde tengamos información válida para calibrar el modelo de atracción. Entonces, total atraído, en el caso mío, así yo denominé a esa columna, en el caso de ustedes el nombre que le hayan dado, diferente de null, es decir, únicamente vamos a tomar aquellos registros donde haya información válida. Al picar en OK, entonces el resultado que obtenemos es una vista de datos donde la tabla presenta únicamente aquellos registros en donde se dispone de información válida para calibrar el modelo de atracción. O sea, es básicamente eso. Y en el caso mío, pues tengo 43 registros válidos de un total de 54 que teníamos en la tabla unida, en la vista de datos que se utilizó para la unión. Sin embargo, veamos aquí otra cosa. Mire, acá tenemos unos campos, unos registros donde no tenemos información de variables explicativas, ¿no? No tenemos sitios de recreación, no hay puestos de trabajo, no hay cupos educativos, no hay centros educativos. No tenemos información porque se trata de zonas externas. Entonces deberíamos mejorar un poco esa selección. Excluir no solo aquellos registros donde no haya información del vector de viajes, sino también excluir todas aquellas zonas externas. Entonces podríamos mejorar la selección que acabamos de hacer. Vamos nuevamente por Selection, Select by Condition. Podemos tomar esta selección previa que habíamos empleado, la podemos tomar de acá directamente para no escribirla de nuevo, y le adicionamos una condición nueva. Entonces diríamos que adicionalmente, o sea, AND, y vamos a seleccionar todos aquellos registros en donde el campo tipo, deberíamos seleccionar acá tipo, donde el campo tipo sea diferente de externas. Entonces podemos ingresar por valores para tipo y escoger externas. Entonces vamos ahora a obtener una vista de datos donde aparecerán solamente los datos válidos, es decir, aquellos registros en donde se tiene información del vector de viajes, y vamos a excluir adicionalmente a las zonas externas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un total de 33 registros que podríamos utilizar para la calibración. En esos 33 registros tenemos información de viajes y tenemos en general, para la mayoría o todos de ellos, información de variables explicativas. Entonces podríamos ahora sí proceder con la estimación de los modelos. La variable explicativa en todo caso será siempre el vector de viajes, en este caso viajes atraídos. Esa será la variable dependiente, perdón, y como variables explicativas podríamos utilizar cualquiera de estas que tenemos acá.
comercios, centros religiosos, centros educativos, cupos educativos, puestos de trabajo, recreación, etc. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora sería empezar a calibrar distintos modelos de atracción y elegir el que consideremos que pudiera ser el mejor de ellos. Bueno, una recomendación, como esto siempre implica un trabajo que demanda tiempo, organizar la información, es recomendable siempre grabar el trabajo que se ha hecho, grabarlo como un espacio de trabajo. Aquí por la opción File aparece Save Workspace, eso es el espacio de trabajo. Esos archivos de espacio de trabajo lo que hacen es guardar la disposición de todos los objetos que están en la pantalla, incluyendo las selecciones, la configuración de los mapas, todo lo que se haya hecho va a quedar grabado en un solo archivo que se llama espacio de trabajo. Yo voy a grabarlo acá con un nombre, Calibra Atracción, se le puede dar cualquier nombre. La ventaja de utilizar esos espacios de trabajo es que podemos en cualquier momento, más adelante, se puede retomar nuevamente el ejercicio en el punto en el que lo habíamos dejado, sin necesidad de volver a unir las tablas, sin necesidad de volver a seleccionar, sin necesidad de hacer todo ese trabajo previo que ya se hizo. Entonces por File, Save Workspace, ahí le dan cualquier nombre a su espacio de trabajo y supongamos que cerramos Trascat y volvemos otro día o más tarde. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora sería simplemente abrir el espacio de trabajo, Open Workspace, o en el historial buscarlo si lo hemos trabajado recientemente, y vuelve a disponer todo como lo teníamos la última vez que se trabajó. Eso ahorra un poco de tiempo en la configuración de las tablas y en la organización de los datos para cualquier tarea, en este caso para calibración. Bueno, si ya tenemos todo organizado en la tabla, entonces pues lo único que hay que hacer es ingresar por estadísticas, estimación de modelo. La variable dependiente siempre será el vector, en este caso total atraído. Y las variables independientes o la variable independiente, todas aquellas variables con las cuales podamos explicar la atracción. Por ejemplo, tenemos comercio, tenemos centros religiosos, tenemos centros educativos, cupos educativos, puestos de trabajo, puestos de recreación. Aquí podríamos calibrar una combinación bastante grande de modelos, ingresando o excluyendo algunas de las variables explicativas para poder comparar distintas especificaciones de modelos y con los criterios que hemos planteado para elegir el mejor de ellos, pues quedarnos con alguno con el cual pudiéramos hacer los pronósticos. Entonces el trabajo sería pues calibrar al menos unos 5 modelos y elegir entre esos 5 el que consideremos pudiera ser el mejor. No olvidemos entonces que dado que hicimos la selección de los datos válidos al momento de calibrar, deberíamos utilizar ese conjunto, esa selección que se creó pues con ese fin, ¿no? Entonces, método, modelo de regresión, variable dependiente, los viajes atraídos en este caso, y variables independientes, cualquiera de las variables explicativas que tenemos en la tabla. Siempre trabajando con la selección de datos. Incluso si nos damos cuenta en el proceso de estimación que hay algunos registros con un comportamiento un tanto atípico, podríamos excluir esos registros atípicos de los datos válidos para calibrar y quedarnos con menos información, con menos registros, pero de mejor calidad para poder obtener unos modelos mucho mejor en términos estadísticos, ¿no? Mucho mejores en términos estadísticos. Entonces aquí, ok, y pues se graba con algún nombre que sea lo suficientemente explicativo que nos acordemos después qué estábamos haciendo.
Y no se les olvide siempre visualizar el reporte, ¿no? Porque en el reporte es donde vemos los indicadores de bondad de ajuste del modelo. Entonces tendrían que revisar ustedes los signos de las variables explicativas. Si están conformes con los signos, evaluar un poco el tamaño del intercepto, de la constante. Si eso pasa la prueba, empezar a revisar la significancia de cada uno de ellos y luego empezar a comparar los R's cuadrados. Siempre en los modelos de atracción los R's cuadrados dan mucho mayores que en los modelos de producción. Y uno esperaría al menos trabajar con R's cuadrados superiores a 0.6 para este caso. En el caso de los modelos de producción, recuerden que trabajamos con unos R's cuadrados más pequeñitos, porque suponemos que al multiplicar después los viajes por el número total de hogares de cada zona, esa correlación, esa determinación del modelo aumentaría. Entonces, por favor, hacer la calibración de algunos de esos modelos.